Glitter Amargo. Ay. Bienvenidas, bienvenides a Glitter Amargo. ¡Hey! ¿Cómo están? Pues hoy tenemos a una mujer barroca de la cual ya estaremos hablando a lo largo de este capítulo, Alenka, ¿cómo estás, Alenka Feral? Frida Rebontules, estoy muy feliz, estoy muy emocionada por poder hablar de esta mujer que de hecho la mencionamos en el capítulo pasado, que estábamos molestos porque en el de las mujeres revolucionarias porque nos la habían quitado del billete. Estoy muy emocionada de hablar de esta mujer si tuviera que buscar una palabra para dejarlas así como de qué están hablando, es la palabra misterio. Hay muchísimos misterios alrededor de su vida, Frida, y eso es algo que descubrí, fue muy interesante. ¿De quién vamos a hablar? Vamos a hablar de Sor Juana Inés de la Cruz, que es como finalmente decidió llamarse, porque también tiene un largo nombre. Y bueno, también de pila se le llama Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana. Y también, pues, nuestra gran inspiración, ¿no? La 10ª musa. Y ese es uno de los primeros misterios alrededor de su vida. Ese es el primerito. No se sabe si era Juana Inés, o sea, porque solo hay un acta de nacimiento. Y el primer misterio, antes de su nombre aún, es que no se sabe si nació en 1648 o si nació en 1651. El acta que encontraron lo dice, pero entre muchos de los estudiosos de su vida, no están, hay quienes dicen que no, tal vez esa acta de nacimiento no es verdadera. Entonces, ese es el primer misterio. Y el segundo es que no se sabe si es Juana Inés, si era Inés y luego se agregó el Juana. Y pues lo que sí se sabe era que era una hija natural. Y en el momento, en esa época, ser una hija natural tenía un peso fuerte, que también hablemos de que eso la marcó. Marcó quién fue Juana Inés más adelante en su vida. ¿Quién era Sor Juana de pequeña? La vemos en muchas pinturas bastante emperijollada, como se diría, ¿no? Con sus cabellos largos, quebrados, con sus moños rojos, en otros tantos con ciertos vestidos. Se veía que tuvo una infancia bastante holgada en algún momento, y aún así tuvo que ser como enviada a la corte. También dentro de lo que destacó, llamó la atención, es que hablaba náhuatl y que aprendía idiomas con mucha facilidad, y en general cualquier cosa nueva que decidiera ella aprender o adentrarse en esos temas, ella los absorbía con gran facilidad. ¿Cómo fue la infancia de Sor Juana Inés? Pues de entrada la infancia de Sor Juana Inés es interesante porque nace en Nepantla, que es cerca de los volcanes. Entonces es una zona de una gran belleza visual, o sea, llena de naturaleza. Claro, en esa época casi todo era lleno de naturaleza, no como ahora, pero sí, cerca de los volcanes y un lugar muy hermoso. Su abuelo es arrendatario de 2 haciendas, entonces son una familia de mediano pasar, como dirían, ¿no? En la época, o sea, no era que tuvieran mucho dinero, tampoco estaban mal, las haciendas eran rentadas, pero estaban bien. O sea, algo que es curioso es que su mamá nunca se casó, tuvo 5 hijos y fueron naturales, 5 o 6, no estoy seguro si fueron 5 mujeres y un hombre, pero fueron naturales y fueron con 2 hombres distintos. Uno era el papá de Sor Juana, y no se sabe y no se es claro si ella tuvo una relación con él o si no lo conoció. Ella en su misma autobiografía no quiso hablar de él, no lo menciona, y es este hombre de Asbaje. Y esta otra figura en su vida, que es la del capitán, que es el papá de sus segundos hermanas, que sí fue una figura más presente en su vida. No era pareja ya de su mamá, pero siempre tuvo una relación cordial con él. Pero eso habla de que una mujer de la época que tuviera estos 2 amoríos y que tuviera esta libertad de hacer estas cosas, pues habla de que era una mujer de un carácter fuerte, que enfrentaba la sociedad de su época. Había tenido 2 amantes y 3 hijos con cada uno, y sacaba adelante la hacienda una vez que el abuelo murió. Entonces su mamá era analfabeta y sin embargo era una mujer que fue una influencia fuerte en Juana, además de que tomemos en cuenta que el hecho de no haber tenido un padre como figura presente en su vida la marcó mucho. Sí tenía la figura del abuelo, pero la figura del abuelo, que también fue muy interesante, es una figura de una autoridad más arriba,
una figura más asexual también, porque era como cuestión de tercera edad, y eso también marca mucho las dinámicas de los niños, ¿no? Que tenemos con nuestros padres y nuestros abuelos. Entonces no hubo esta figura fuerte de la época del hombre que dominaba en la casa, y eso también formó mucho de esta forma libre y más abierta y más como también dominante de Sor Juana, de Juana de ver la vida. Qué interesante. Si tejemos varias historias que hemos abordado aquí de mujeres que han podido trascender a la condición impuesta de género, vemos que es porque crecieron en un ambiente donde el padre, pues de una u otra forma, no estaba ejerciendo un patriarcado como tal, o bueno, se buscaban librarse de él. Pero justamente, por ejemplo, la hija de Lord Byron y de esta mujer también científica, Lovelace, que o sea, al irse el papá fue como de, yo estoy muy feliz, estoy con mi mamá me enseña todo, no hay nadie que me diga que yo no lo puedo hacer porque soy mujer, ¿no? O sea, al contrario, las madres siempre han estado como, y más de estos casos que hemos abordado, siempre las han impulsado mucho, ¿no? Como de, a ver, que a ti nadie te limite, tú estudia, tú lee, tú haz lo que te guste, no hay nadie que te detenga. Y eso creo que es fundamental, porque en muchas familias, sobre todo, por ejemplo, aquí en México del siglo pasado hacia atrás, siempre era eso, ¿no? Como de, a ver, tú lo mencionas con los abuelos, es como de, a ver, primero comen los abuelos, el abuelo, el hombre, luego come el papá, comen los sobrinos y luego comen las niñas y las mujeres y todo ese show. Y es como, wow, ¿no? Es bastante impactante la estructura en que las familias se van organizando y cómo las mujeres tienen que servir a una figura masculina. Y en este caso, pues era una completa matriarca que llevaba las haciendas, a la familia, a sus hijas. Sí, entonces, pues la ausencia de esta figura paterna también fue igual a libertad. Por otro lado, también, pues tuvo que haber sido muy fuerte para Juana ser una hija natural, porque entre sus tres hermanas de Asbaje y sus tres otras hermanas, había un hombre por ahí, pero no sé cuál de los dos lados está, había una diferencia muy marcada. Sus hermanas de Asbaje, las que son del mismo padre, se casaron mal y se descasaron porque no tenían dote, lo cual era muy importante en la época. Y entonces como que les fue muy mal, o sea, tenían hijos naturales y pues batallaban mucho, tenían una vida muy de aventura y muy difícil. Imagínense una mujer de esa época. Dote, para quien no lo sepa, es que pues tu papá daba un dinero, ¿no? Cuando te entregaban, cuando te casabas con alguien también se daba un dinero o propiedades o alguna serie de cosas para, pues ahora sí que venías con dote, venías con torta bajo el brazo. Y era como... Rayos, pues sí, como, o sea, como de ahí te va mi hija, y por eso muchos se casaban con ciertas mujeres, porque sabían que la dote, esa herencia que iba a venir, era grande, ¿no? Más allá de querer, pues, a la persona, ¿no? Era como otros matrimonios, completamente una transacción. Por ejemplo, recuerdo ahorita El cadáver de la novia, justamente que empieza, digo, para quienes sean nuevas generaciones y no tengan mucha conciencia de qué es el dote, justamente el tipo que la asesina busca casarse con la mujer para quedarse con su dote y así va por la vida, ¿no? Y bueno, así es como empieza la del cadáver de la novia. Y también, por ejemplo, ahora que mencionaste a Ada Lovelace, Lord Byron por eso se casó con su mamá, porque estaba en busca del dote, porque tenía muchas deudas. Pero bueno, eso lo pueden checar en nuestro capítulo de Mujeres Inventoras, por ahí quien esté interesado. Y bueno, la diferencia entre estas hermanas naturales y las que sí tenían al menos, aunque eran hijas naturales porque no se habían casado, pero su papá, el capitán, sí estaba muy presente en la vida de sus otras tres hermanas. Entonces, ellas sí se casaron bien, ellas sí tuvieron de alguna manera un dote y un papá que las respaldaba, y eso hizo toda la diferencia en la vida que llevaron esas hermanas. Entonces, esto tuvo que haber también marcado mucho a Juana en su decisión, a Juana Inés en su decisión de qué iba a hacer con su vida. Ahora, ella leyó mucho porque su abuelo, aunque su mamá no sabía leer y escribir, su abuelo le gustaba mucho la poesía y le gustaba la literatura y tenía un estante lleno de libros que Juana Inés leyó desde muy pequeña, estuvo muy interesada. Ella siempre dijo que ella quería estudiar, que ella quería ir a la universidad, que era algo así como de ¿qué? Pero ella quería seguir estudiando. Entonces la mandaron a la ciudad. Las mandaron a la ciudad con la familia Mata,
que es una familia que ella corre con mucha suerte por ser empezó a destacar por ser una jovencita muy inteligente, muy brillante, que tenía una cultura general que era inusitada para la época. Entonces, cuando llegó con los Mata, ya tenía como cierta fama y ellos la acercaron a la corte. Entonces, fue muy afortunada porque al llegar a la corte, la colocan como dama de la virreina Leonor Carreto. Ella se enamora de Sor Juana, se enamora de su agudeza, de su inteligencia y se vuelve muy cercana a ella y Sor Juana brilla mucho en ese espacio de la corte, además de que dicen que era una mujer también muy, muy hermosa, ¿no? O sea, lo digo nada más como un plus a tratar de entender también esta decisión de Sor Juana después de no casarse, porque ese era un factor importante también en la época, ¿no? Sí, de decir, soy joven y guapa, obviamente voy a tener partido, pero bueno, finalmente es de lo que ella se desligó, ¿no? Sus hermanas tenían ese apadrinamiento, o bueno, ese patriarca que las pudiera respaldar en el deber ser de una mujer de la época, ¿no? De casarte y dar la dote y demás. Ella no lo tuvo. Y sin embargo, esa fue la fortaleza, bueno, una de las fortalezas que la ayudó a ser quien ella es, más allá de, o sea, liberándose justamente de ese yugo de me toca casarme y que tal vez en algún momento pudo haberle pegado, justamente como de, híjole, yo no tengo ese apoyo. Y eso nos pasa ahora contemporáneamente, ¿no? Hay muchas personas que dicen, bueno, es que si yo tuviera una familia tal, es que si yo esto, si yo lo demás, y es como de, bueno, no lo tienes, hay que hacer las cosas con lo que tenemos ahorita, ¿no? Y Sor Juana es un gran ejemplo. Sí, esto sí sucedió porque dicen que de alguna manera, y se preguntan porque hay muchas dudas alrededor de su vida y misterios, ¿por qué escogió el convento, no? A ver, ya estando colocada dentro de la corte, dicen que bien se le pudo haber encontrado un marido, porque esto, o sea, hablaba latín, componía versos, era favorita, pero al final no se sabe si es en parte porque también en la corte tenían algo que se llamaban los galanteos de palacio. Entonces, si eres una dama de la corte, dama de palacio, generalmente se hacían estos galanteos de palacio para que fueran los cortesanos a estar ahí, pero lo que no dicen es que la mayoría de los cortesanos estaban casados. Entonces estos eran amoríos nada más del momento y para pasar el rato y cuestiones muy románticas. Y nada más lo menciono porque también uno de los grandes misterios en la vida de Sor Juana es que no se sabe no se sabe, y ella nunca habló en su autobiografía, si tuvo un gran amor con alguien, o sea, no lo menciona en ese momento, pero dicen que tal vez una de las razones, o sea, porque hay dos vertientes, una de las razones que pudo haberla llevado a estar en un convento era haber sufrido una gran decepción amorosa, porque escribía versos, y lo que los defensores de esto decían es que dicen, escribió unos versos en esos momentos que alguien que no ha vivido una pasión amorosa no puede escribir de esa manera sobre el amor. Y por el otro lado lo que decían era, no, o sea, ella no quería, ella era muy clara y lo decía, no quería tener marido, no quería tener hijos, ella quería dedicarse al estudio. Y para una mujer de la época, la única vía para no tener que lidiar con toda esa esfera de la familia era meterte al convento. Sí, yo estoy más en esa ala, pero sí realmente tiene textos demasiado, bueno, no demasiado, muy pasionales, muy entregados y que yo creo que eso ya responde también un poco a la curiosidad de sus lectores y demás, en el que a fuerza queremos ver como una historia de amor o algo así, ¿no? No lo sé, me imagino, pero se discute yo creo que si la cuestión de una relación particular la hubiera querido mencionar, lo hubiera mencionado, ¿no? Porque hay tantos escritos de ella, tantos mamotretos literal que se pueden hacer de su obra, de teatros, bueno, de piezas para teatro, ¿no? Cantos, poemas, novela, ¿no? Que yo que creo que sería, eh, si ella hubiera querido, lo hubiera puesto, pues, o tal vez lo ocultaba muy bien, no lo sé. Yo creo que realmente es una persona tan pasional, tan entregada al humanismo, al pensamiento, al intelecto, que era su única vía, ¿no? Poder refugiarte. La educación era privilegiada
principalmente para hombres. Entonces, si querías estudiar, pues tenías que ser monja, ¿no? Y no cualquier monja, porque no cualquier orden te permitía estudiar, solamente las jerónimas eran las que tenían cierto nivel para poder, bueno, aparte porque tenían que pagar su inscripción, por así decirlo, para poder tener ese acceso a la educación y estar en pues, en una orden de élite, realmente. Muy contrastado con las carmelitas descalzas, por ejemplo. Órale, eso no lo sabía, eso es muy interesante. Fíjate que ahora que mencionas lo de que si ella lo hubiera dicho, si hubiera sido así, o sea, más adelante sí hubo cantadamente estos poemas apasionados a alguien, que ya hablaremos de esta persona más adelante, pero es bien curioso porque Sor Juana en su biografía tiene ciertas cosas extrañas. Por ejemplo, oculta cierta información, nunca habla de su tiempo en la corte, lo cual es también algo extraño. Por otro lado, en su autobiografía dice que es una hija legítima cuando era una hija natural. No sé, curiosamente eso también es muy revelador a cómo se quería ella mostrar, y tal vez la carencia tan grande que realmente sí significaba para ella esto, ¿no? Entonces eso también me pareció, no sé, cómo que sentí, me conmovió un poco. Y pues como tú mencionas, Free, estuvo brevemente en el convento de las Camelias. Dicen que tal vez se salió porque sí era una cuestión como muy estricta, y entró al de San Jerónimo, que son la que tú llamas las Jerónimas, ¿sí? Y pues es un convento para criollas, ¿no? Era un espacio donde podía haber criollas, y ella vivía en una celda que tenía 2 pisos. Y lo que es curioso es que tú comprabas tu celda, Pri, comprabas tu celda en esa época, y ella compró una celda de 2 pisos para tener ese espacio. Y lo curioso es que podías tener como monja a tu criada o a tu esclava en el convento contigo, y ella llegó con una esclava, Pri, llegó con una esclava que le regaló su mamá, y cuando su esclava tuvo un hijo, se la vendió a su hermana. Sí, retomando tantito sí, ella es muy pasional. También en el futuro se ven ahí ciertos personajes también, pero incluso también dentro de esta cuestión, hay una de sus grandes investigadoras, y quien escribió Yo la Peor, es una novela de ficción basada en el personaje de Sor Juana Inés de la Cruz, es Mónica Lavín. Mónica Lavín, les recomiendo ese libro porque justamente en él busca desmentir, desmitificar algunas cosas que se cuestionan en torno a Sor Juana, y el libro también la protagonista sin duda es Sor Juana, pero habla mucho de todas estas mujeres que estuvieron alrededor de ella, de sus relaciones, de sus amistades, de las complicidades, o sea, de todas estas mujeres que giraron alrededor del mundo de Sor Juana, pues sin duda para hacer ese camino de lo que es ella. Entonces se me hace muy interesante, es de ficción, no crean que es una biografía histórica, se toma ciertas libertades, pero es interesante, creo, empezar a conocer también a Sor Juana Inés. Bueno, no hay nada como leerlo directamente, y qué fortuna que sea en español, ¿no? Que podamos conocer el idioma, leerla en su idioma original, que muchas veces nos pasa cuando están en otro idioma que tenemos que aprendernos el idioma, ¿no? O tener que buscar la mejor traducción, pues bueno. Pero también es una buena vía empezar por estas grandes escritoras también mexicanas que están investigando su legado, su historia. Entonces, bueno, ahí les recomiendo Yo la Peor de Todas, de Mónica Lavín. Yo la Peor, de Mónica Lavín. Y justamente a ella le preguntan mucho a Mónica Lavín si ella considera que Sor Juana Inés de la Cruz es lesbiana, era lesbiana. Y ella le dice, pues es que no me consta, o sea, no hay recibos, no hay facturas, no hay comprobantes de que lo sea. Y pues tampoco, o sea, ¿por qué nuevamente nos interesa saber lo sexual de las personas, no? Sí, yo creo que la razón por la que hay toda yo puedo entender un poquito por dónde viene toda esta obsesión y morbo, porque pues ese era una monja que salía de todo orden, rompió todas las reglas que debía tener una monja, pero además escribía de una manera pasional que sí te hace como cuestionarte, así como de, a ver, ¿cómo? Esta es una persona dedicada nada más a amar a Dios, ¿no? Es novia de Cristo, y cómo puede ser que escriba de esta manera tan apasionada, ¿no? Entonces, yo siento que
que por ahí viene pues esto para quién es. Y bueno, se sabe que muchas cosas que escribió sí eran para quien fue una de las relaciones más importantes en la vida de Sor Juana. Una vez entrando al convento, empezó una relación con la segunda virreina, María Luisa Manrique de Lara, que fue una gran mecenas de Sor Juana, y tiene muchos poemas a ella que parecen, o sea, que son de amor. O sea, que tal cual son poemas de amor. Por poner un ejemplo de a lo que me refiero, a la condesa de Paredes, que es María Luisa, le escribe en una parte: ser mujer y estar ausente no es de amarte impedimento, pues sabes tú que las almas distancia ignoran y sexo. Glitter amargo. ¡Boom! O sea, está muy cañón. Y aprovechando también las recomendaciones, tal vez tú tengas el nombre de la productora o directora de esta serie que produjo Canal 11 y que justamente es de Sor Juana, que la interpreta pues la gran actriz mexicana. Arcelia Ramírez, ¿cierto? Así es, Arcelia Ramírez. Y creo que vean el making of también, es muy bello, pero vean la serie, estaba en Netflix hace unos años, no sé si aún sigue ahí, pero traten de conseguirla porque realmente está muy bien producido, o sea, tiene valores de producción muy bellos. Los diálogos también están muy bien por parte de Sor Juana Inés y tienen este momento justamente que para mí es como de súper intenso, ¿no? Cuando cuando se lee esta carta, y también hay otro momento donde como que están en medio de una celda de confesionario donde las dos están hablando y nada más se ven los labios de ambas. Está muy, muy padre. Me gusta mucho, se las recomiendo. Esta serie Juana Inés de Canal 11. Y justo Free, bajo la protección de la condesa, dicen que Sor Juana escribió sus mejores poemas. Entre ellos está el poema Sueño, que es conocido por la crítica como el mejor poema de Sor Juana, y Divino Narciso, que también lo hizo por encargo de la condesa. Primero Sueño, ¿no? Sí. Primero Sueño. Y es muy padre porque justamente tener esta protección, tener esta amistad, esta complicidad muy particular, muy bella con esta condesa, quien justamente al ver todo el compilado de la obra que seguía produciendo, es que yo creo que Sor Juana Inés, era una Grinch social, yo creo, un tanto ermitaña, y por eso yo creo que no hablaba mucho sobre la corte, porque me parece que a su entender, era bastante mundano todo ese ambiente que se vivía en la corte, de la fiesta, el cortejo, de esto y demás. Es como de, yo no aguanto este ritmo social, yo quiero estar, o sea, no me distraigan, yo quiero estar estudiando lo que me interesa. Sí, y de hecho también mencionan que en el convento también eso era un poco molesto. Había muchísimo ruido en el convento todo el tiempo porque o sea, yo no lo sabía, pero resulta que los conventos eran un poquito más un desmadre de lo que uno pensaría, o de pronto ven las películas que están todas completamente calladas y no pasa nada. No, en los conventos aquí en México había mucho más guasa de lo que había en los conventos en otras partes del mundo en esa época. Entonces, eso me pareció también muy interesante de descubrir. Y pues no sé si fuimos un poco claras ahora que lo estoy pensando. O sea, ¿qué hacía Sor Juana? Sor Juana era escritora, Sor Juana era una poeta, escribía teatro también, era una gran pensadora. Sí, era una pensadora religiosa. Hay una mejor palabra para decirlo, pero ahorita no se me ocurre cuál es, pero mucho más, o sea, filósofa, ¿no? También. Teóloga, filósofa. Lo que tiene muy cabrón Sor Juana es que era una persona con una curiosidad por el mundo inmensa. O sea, podía estar en la cocina cocinando con el resto de las monjas, y eso era un pretexto para ella para cuestionarse que tienen que ver con la química de los alimentos. O sea, cuando estaba en la cocina estudiaba química, cuando estaba en su cuarto, ¿cómo se les llaman? Pues en su celda, en su mazmorra. Cuando estaba en su celda, estaba pensando en la acústica, cuando escuchaba a los niños jugando afuera, se volvía el pretexto para ella pensar,
puta, ¿qué pedo con la acústica? ¿Qué pedo con el sonido? ¿Cómo viaja el sonido? Se cuestionaba de geometría, se cuestionaba cuestiones, o sea, cosas sobre la naturaleza, era muy, o sea, también de astronomía, y curiosamente, Free, no sé si sabías, era muy adepta a la astrología. Ella sí creía en la influencia de los astros en las personas y las relaciones. Y en leyes también, digo, no es que fuera como expertísima en todos estos temas, pero le sabía bastante duro, o sea, su vida estaba dedicada al estudio realmente. Estas personas, yo creo que en cualquier tiempo, si no tienes todo el dinero para poder encerrarte tú solita, es bastante frustrante, pues tienes que responder a ciertas cuestiones del rol social, que en este caso, justamente en el convento le decían, oye, es que no puedes nada más estar encerrada leyendo, estudiando y escribiendo, tienes que aportar algo a las hermanas, a la comunidad. Y le dijeron, bueno, repartieron como ahí las labores del día y ella le tocó la cocina, de mala gana dijo, uff, la cocina. Pero cuando entró, vio que, o sea, vio que no tanto por el cocinar, sino por toda esta química que implicaba, por esta diversión también que podía encontrar en la cocina, es que le sentó bastante bien, o sea, al final sí le gustó también su trabajo en la cocina y dicen por ahí en varias cartas que les encantaba lo que cocinaba Sor Juana Inés. Órale, eso no me lo imaginaba. Que además cocinaba chingón, eso es muy interesante. Entonces, eso a mí me parece fascinante de Sor Juana, esta curiosidad por todo en la vida y todo como un pretexto para querer aprender y descubrir el universo. Entonces, pues sí, todo el tiempo estaba leyendo, escribiendo, reflexionando. Es una mujer que es muy interesante leerla, pero ella llevaba esta vida bastante apacible, bastante feliz, privilegiada en muchos aspectos, protegida por la condesa de Paredes, pero, chan, 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 las cosas no podían seguir así para siempre, porque la vida es así, es dura. Entonces, bueno, para esto se me hace interesante destacar que a Sor Juana se le publicó su poesía, algo que era rarísimo para una mujer en la época. Se le publicaron 9 ediciones, que claro, en los espacios donde reinaba España, ¿no? Que eran todavía muchos, o sea, se habló de ella en Filipinas, en Madrid, en Sevilla. Esto justamente por el gran interés de su mecenas la condesa, porque en México no la quisieron publicar. O sea, la condesa tuvo que llevarse copias, o se las mandaron, no recuerdo bien. El punto es que ya tuvo una copia, o el original, no lo recuerdo bien, en España, y fue ahí que la condesa, por encargo, mandó a la imprenta a la publicación de todo este compilado. Primero creo que fue el primer versículo y luego el segundo. Y de ahí llegaron a México y acá en México fue como de, ¿quién te crees tú para que andes publicando estas cosas? Tu servicio es con Dios, ¿no? Ya te crees mucho porque eres la favorita siempre. Y ahí empezaron una serie de, pues, de envidias realmente patriarcales cañonas. Exactamente, Frida. Así fue. Empezaron una serie de envidias muy cabronas y es que eso es realmente en el fondo lo que pasó. O sea, era una mujer destacada para la época, era muy popular, muy conocida, se hablaba mucho de ella. Y entonces viene la carta, el problema de la carta, el principio del fin de su privilegio y del drama de su vida. Es la carta atenagórica. La carta atenagórica, Frida, es un tema, y a todos ustedes que nos estén escuchando, es un tema muy interesante, porque ¿qué es la carta atenagórica? Había un jesuita misionero muy famoso, que fue confesor de la reina de Suecia, que había dicho 40 años antes, no sé si son 40 años antes del nacimiento de Sor Juana, primero escuché eso y luego escuché que fue 40 años antes de que Sor Juana hiciera esta carta atenagórica. Era un ensayo que trataba sobre los acontecimientos del Viernes Santo y explicaba qué significaba el hecho de que Jesús lavara los pies de sus discípulos, ¿no? Entonces, eso se le llama el sermón del mandato, y decía justo en el Evangelio de San Juan, decía San Juan, un nuevo mandato doy, amaos los unos a los otros, ¿no? Entonces hay un debate ahí muy interesante que habían tenido desde siempre
sobre lo que quería decir la palabra fineza en ese momento. La palabra fineza era una palabra muy importante dentro de la religión, porque fineza quería decir signo exterior de amor, de humildad. Entonces, la discusión que tenía Vieira con pensadores como Santo Tomás de Aquino y San Agustín, que fueron, obvio, mucho antes que él, era ¿cuál fue la fineza máxima de Jesús? ¿Cuál fue su fineza? O sea, ¿qué fue lo que hizo? Entonces, pensadores anteriores, grandes como San Agustín decía que la mayor fineza de Jesús era haber muerto por los hombres en la cruz. Santo Tomás de Aquino decía, no, su mayor fineza era haberse quedado con el género humano en la forma de sacramento, o sea, haber decidido encarnar como humano, ¿no? Y la otra fineza era la de San Juan, la de ¿San Pablo? La de San Juan decía que su mayor fineza era haber lavado los pies de sus discípulos, como signo de humildad. Entonces, pues era toda esta discusión y Vieira dijo, no, es que ninguno de ustedes tiene la razón la tengo yo, y no vamos a entrar ahí en detalles de lo que decía Vieira, sino lo que nos interesa es que Juana, tantos años después, se le ocurre hacer una respuesta a este escrito de Vieira, y ahí viene otro misterio de su vida, Frida, que se cuestionan los que le estudian, que es, ¿por qué? O sea, ¿por qué por qué Sor Juana se tomó el tiempo de querer publicar esta respuesta a lo que había sido la fineza máxima de Jesús, de un tipo que había existido 40, 50, 60 años antes, que ella se le encargaron? Ella le nació de la nada hacerlo. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué pasó ahí? El punto es que, por la razón que haya sido que no se sabe, fue una puntada en el peor momento que lo pudo hacer. Fue terrible. ¿Por qué? ¿Qué es lo que decía Sor Juana? Sor Juana, en esta carta atenagórica, dice, la mayor fineza, y ella lo dice, no habla de Jesús como los demás, ella dice que el mayor favor que Dios, no Jesús, no Cristo, dice Dios, nos puede hacer a nosotros, nos ha hecho, su mayor fineza es no hacernos favores, dejarnos ser libres. Es una afirmación muy fuerte de libre albedrío, Frida, en el momento. O sea, esto también muestra el por qué fue tan rudo en el momento, porque además una mujer, o sea, ¿cómo te atreves? Entonces, ¿qué pasó? Claro, una mujer. Sí. Y es muy interesante esto que comentas, Alenka, porque creo yo que ella estaba en un pensamiento completamente revolucionario también a su época, en el sentido de que al dar esta declaración, para esa época era como de, bueno, ¿y tú qué? ¿Con qué? O sea, ¿qué te comiste? ¿Qué te tomaste? ¿Qué crees que tu mujer, y siendo hermana, bueno, monja, tienes libertad alguna? Ja, 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 ¿no? O sea, quién eres, ¿no? Para creerte que tienes libre albedrío. Yo creo que Sor Juana Inés desde siempre tuvo un pensamiento, si bien no feminista como ahora lo podríamos catalogar, al menos sí de una revolución de pensamiento en cuanto al género. Yo creo que ella, al dar esta declaración que tú citas, evidentemente no está pensando en si eres hombre, si eres mujer, si eres niño, si eres adulte, si estás casada, si estás viuda, si eres trabajador o si eres un rey. Eres un humano y tienes libre albedrío. Somos iguales ante esa decisión, esas decisiones, ¿no? Esa toma de decisiones. Sí, Frida, de hecho, esto que mencionas de que es un tema también que se ha debatido bastante, si era feminista Sor Juana o no, ¿no? Se le preguntó a Rosario Castellanos en una conferencia, no recuerdo el nombre de quién le preguntó, pero le preguntó que si Sor Juana era feminista y lo pensó mucho y dijo no. Pero yo creo que se refería a que no era feminista porque en esa época no existía el feminismo, no había nada parecido al feminismo. Entonces, así como estrictamente hablando de la cuestión feminista como término histórico, pues no era feminista, pero sí fue una mujer que en su momento, pues juntaba todos los puntos, ahora sí, de lo que sería una feminista, ¿no? Que es alguien que a grandes rasgos defiende la postura de la mujer como igual frente al otro, ¿no? Entonces, o sea, pero vamos a ir llegando hasta lo que fue uno de lo que fue después
la respuesta a Sor Filotea, pero y explicar un poquito más del feminismo dentro de esa respuesta. Pero para llegar a ello, les quería decir que, entonces, ¿qué pasó? En noviembre de 1690 aparece en la ciudad de Puebla un folleto que justo se llama Carta Atenagórica, que es este que les mencioné. Y Atenagórica, ¿qué quiere decir carta atenagórica? Quiere decir digna de Atenea, de la diosa Atenea. Y entonces es una crítica al sermón del padre Avieira. Y justamente lo que es curioso de esta carta es que el prólogo de este folleto lo hace una monja que se hace llamar Sor Filotea de la Cruz. Y en este prólogo que escribe a la carta atenagórica dice ser admiradora de Sor Juana y la elogia enormemente, pero habla puras cosas. Es una gran mujer, es brillante, o sea, sí habla muy bien de ella, Free, o sea, literal sí habla muy bien de ella, pero dice que es una lástima que una mujer tan bien dotada, tan inteligente, se dedique a la literatura mundana, profana, y no a la literatura sagrada, y no a sus deberes de monja, ¿no? A estar así. Ahora sí que en vez de estar discutiendo con hombres y querer meterte, ahora sí que un poco como... fue al principio un elogio, una crítica profunda, pero también una amenaza, fría. O sea, era una amenaza velada de deja de estarte metiendo en cosas de hombres que tú no tienes. O sea, tú eres mujer, ¿no? Dedícate a Dios, ¿no? Tú eres monja, agarra el pedo. Y entonces él dice que no está muy de acuerdo con lo que dice Sor Juana. Bueno, él, ya me estoy adelantando, Sor Filotea dice, no estoy muy de acuerdo con lo que dice Sor Juana, porque Sor Filotea dice, ¿cómo nos podemos salvar sin el favor de Dios? Casi es una herejía pensar que podemos salvarnos sin la gracia de Dios. Y entonces la publicación de esta carta causa un escándalo muy grande. Antes de llegar a entender como el nivel de por qué se volvió tan escandalosa, Sor Filotea de la Cruz era realmente el obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz. Y el sobrino de Sor Juana, que no la quería para nada, era su familiar. Y de hecho el sobrino de Sor Juana luego hizo la biografía del obispo Manuel Fernández de la Cruz. ¿Y quién era este hombre? Pues él era un gran aficionado a la teología. Sí tenía mucho amor por sus feligreses, tenía una obsesión por las monjas, porque dicen que cuando él llegó aquí a la Nueva España, vio que los conventos eran muy relajados, eran muy desordenados, y le sacó muchísimo de onda ver que los hombres iban a visitar a las monjas a la puerta. O sea, las monjas tenían ahí sus amates yendo a visitar. Sí, esta figura realmente representa un dictador, era un dictador en estos aspectos, pues sí, de las órdenes, y que él dijo, a ver, en México, bueno, en la Ciudad de México, ¿qué está pasando? Esto es demasiado libertino prácticamente, ¿no? Y llegó a meter orden por la mala, o sea, realmente un dictador. Sí, y entonces, o sea, él tenía un pedo en especial con las monjas, o sea, le causaban un viajezote y decía, y les mandaba cartas espirituales muy, muy locochonas, Frida, diciéndoles así como de, literal, esto es como una quote, una cita: padezcan por Cristo, sufran enamoradas de Cristo crucificado, ¿no? Entonces él sí estaba como muy clavada en ese pedo era una zeta muy violento, podía llegar a ser cruel, aunque también dicen que tenía, o sea, que hacía cosas buenas por las mujeres, por un lado, que las ponía un poco en alto, o sea, era muy raro. También por un lado él publicó esto, ¿sabes? O sea, hay muchos, no hay, todo tiene sus distintos lados desde donde se puede ver. Pero bueno, el punto de lo que fue tan grave de esta carta era que criticar a Evieira, que es lo que Sor Juana hizo en la primera carta, era criticar a Seigas. Ayari Seigas era el arzobispo de México y Ayari Seigas amaba a Evieira, que había sido como su gran maestro, ¿no? Entonces,
que esta mujer saliera a criticar a Vieira y a sentirse muy chingona, a decirle a él que estaba mal, era una doble humillación, porque además otra mujer había publicado esto, que era Sor Filotea, porque pues Ayari Seigas no sabía que era un hombre, dijo 2 mujeres, y algo que tenía en especial Ayari Seigas es que odiaba a las mujeres, Frida, odiaba a las mujeres y odiaba el teatro, entonces Sor Juana ahí, no, 0 puntos. Y lo que es Misógino y misógino, Frida, dicen que él no podía tener a ninguna mujer en su servicio. Dicen que si una mujer entraba a su casa cuando él no estaba, quitaba los ladrillos que ellas habían exacto, sí. usado. No, está cañón, está cañón. Glitter amargo. Que esas personas pues existen a la fecha y es increíble porque para ese entonces pues era, digo, muchos hombres era como de, claro, él está en lo correcto, ¿no? O sea, no era como que le sacara de onda más que las propias monjas que estaban sufriendo ese acoso, las acosaba realmente, les quitaba sus pertenencias porque era como de, es un voto de pobreza y dices, ok, sí, ¿no? Pero en el caso de las jerónimas, pues por eso se metió en esa orden para poder tener sus privilegios, pocos o muchos que tuvieran, pero a Sor Juana le quiso quitar sus libros. Sí, y dicen que también, o sea, que el pedo que tenía, ya esto es ya como chisme más personal, es que alguien que hizo su biografía después, que también era alguien cercano, dijo que parecía ser que en el fondo tenía una pasión secreta por las mujeres y batallaba mucho con la tentación que sentía por las mujeres una vez que había llegado a su posición. Entonces, era un tipo que se azotaba, sí vivía en una humildad extrema, aunque era arzobispo. O sea, ya sabemos este tipo de personajes de la época. Me recuerda como el jorobado de Notre Dame, que era de las mujeres horribles y todo está horrible, más esta gitana, satánica, lo que sea. Pero cuando lo ves es que está muriéndose pues de un amor enfermo romántico que prefiere matarla para acabar con el mal que es la mujer. Es como de Sí, así tal cual, Frida. Entonces, es por eso que entonces Sor Juana decide contestar y de ahí nace lo que se llama respuesta a Sor Filotea, ¿no? Que dicen los historiadores que es el gran manifiesto femenino de América. Mucho antes que todos los demás manifiestos femeninos de América, está hecho por Sor Juana en esa época. Y es muy curioso, Frida, porque las feministas modernas, las sajonas, las que fundaron el feminismo moderno, no la tomaron en cuenta a la hora de hacer sus estudios y es cuando ahí muchos dicen, bueno, eso habla de que eran muy ignorantes respecto a lo que estaba pasando en América Latina, ¿no? O sea, porque Sor Juana realmente en esta respuesta no sabes cómo defiende a las mujeres, Frida. O sea, habla de todas las virtudes de un chingo de mujeres, cita, o sea, primero empieza como diciendo, yo entré al convento, yo me volví monja porque mi pasión es el estudio. O sea, cuando le dicen como tú no, es como de, a ver, yo entré aquí para poder dedicarme a estudiar. Esto es mi pasión, por eso soy monja. Y también por otro lado, porque tengo miedo a la Inquisición, ¿no? Entonces, no, o sea, no se iba a arriesgar. Pensemos, es que tomemos eso en cuenta, Free. La Inquisición ahí en ese momento era algo que estaba vigente, ¿no? Es interesante porque yo creo que aunque ella es profundamente espiritual y fue, o sea, realmente su trabajo también tiene una muy buena parte entregada a Dios, no a Jesús, como lo menciona ella misma, no a Jesús, no a la Virgen tal vez, no a nadie de estas figuras católicas, sino a Dios. Yo creo que ella era bastante espiritual y más bien, digo, tal vez estoy siendo una herejía para los, los estudiosos de Sor Juana y estas cuestiones, pero yo creo que se adecuó a esta institución que le permitía, la iglesia, pues, que le permitía generar sus horas de estudio, también eligió la mejor orden para poder ella ejercer lo que le gustaba.
Y eso, porque de otra forma justamente la Inquisición le había dicho, tú no tienes ningún derecho en hacer esto. De hecho, la Inquisición le echó un poquito de ojo cuando ella empezó a tener interés en los libros prohibidos, que eran justamente de astronomía, de ciencia universal, bueno, sí, del cosmos y estas cuestiones de que pues era solamente para hombres bastante, en un nivel bastante alto de esta jerarquía episcopal. Entonces yo creo que iba por ahí. Realmente yo no digo que sea atea, pues, o sea, creía en el gran Dios, en un gran Dios. Y esto de todo lo que conlleva ser católico, ella pues más bien se movía en esas arenas, en esas aguas, pero era lo que le funcionaba para poder tener sus objetivos. Yo creo que si ella hubiera tenido toda la libertad actual, moderna, de decir, yo me voy a dedicar a estudiar, hubiera estudiado sin haberse metido tal vez en un, en un convento. ¿Quién sabe? Estoy aquí yo conspirando, pero... Qué interesante. Yo también estaba pensando en eso de si ella estuviera ahorita. Me gustaría hablar un poquito de eso más adelante. Es justo lo que volvió muy fuerte esta situación de la carta es esto que mencionas, Frida. O sea, ella en esta carta, de una manera brillante, empieza a citar, empieza a hablar de lo importante que es el conocimiento, del conocimiento de diversas áreas. Y lo que ella dice es, yo no creo que el ser humano esté hecho para tener conocimiento sobre una sola cosa, sino que tenemos que tener esta búsqueda de cuestionarnos y de buscar todo. O sea, ella es una mujer que lo que me parece muy interesante es que siempre estaba buscando perfeccionarse a sí misma y siempre tenía esta curiosidad que en esta carta dice, yo no creo que estemos hechos para una sola cosa, sino para explorar de todo, y eso es lo que a mí me gusta hacer, y empieza a citar a mujeres brillantes, pero muy peligrosas para citar en un texto así, a defender a la mujer, empieza a hablar de manera muy velada, muy inteligente, Frida, porque nunca lo dice de una manera así obvia, así como de la mujer, no sé qué, no, o sea, de una sutileza, Frida, con una brillantez, como, está muy cabrón, se te enchina la piel, les recomendamos mucho leerla. Claro, ella no la hemos mencionado, o tal vez sí muy al inicio, pero ella perteneció a toda esta época que es el barroco, y con ello su lenguaje y el español. Entonces todo se daba para que con su gran elocuencia, educación, en vez de decir pásame el vaso, te decía en 2 hojas todo un artículo, un ensayo para expresar una idea. Y es así como justamente, ¿quién le podía dar la vuelta a una mujer tan brillante, ¿no? Que dominaba el lenguaje. Sí, además en este texto citaba a Isis, a Cleopatra, citaba a María diciendo que ella era la más cercana a Dios. O sea, también era algo que para ese momento era como, ¿cómo te atreves a decir que María era la más cercana a Dios? Y también cita a Santa Catarina de Alejandría, que fue esta mujer que desafió a los hombres y luego fue víctima de Ptolomeo. Y también cita a una mujer muy importante de la que ya habíamos hablado antes, que es Hipatia. Hipatia, ¿por qué es interesante que haya citado a Hipatia? Porque Hipatia fue víctima de la iglesia cristiana, o sea, fue víctima de unos monjes muy despiadados que se la chingaron por ser una mujer muy brillante en su época, que si lo pensamos, Free, de alguna manera es una mujer que representa algo parecido a lo que fue Sor Juana en su momento. Entonces ella lo cita y entonces es doble bofetada a la iglesia, porque por un lado citando a esta mujer muy brillante, por otro lado citando que los que la apedrearon a la muerte fueron los cristianos. Y también citando a Isis, una diosa egipcia, cuando, en esas épocas solamente crees en Jesús, en la Divina Trinidad, o sea, no puedes andar citando a dioses egipcios, a diosas egipcias. Exactamente, Frida, eso era algo muy pagano de su parte. Entonces, pues fue una respuesta que estuvo muy cabrón en esa situación. Le fue muy mal. Justo todo ahí se cayó por la borda, porque en ese momento también hizo unos poemas que se llaman Los Villancicos a Santa Catarina.
Y son sus poemas más feministas, al parecer, ¿no? Más cantadamente feministas, se dice por ahí. Y lo más fuerte es que escribió estos poemas en pleno pleito con los curas. O sea, justo en el peor momento de pleitos más fuertes con los curas, los escribe y en ese momento se mueren sus protectores. Se queda sola. Bye. Se acabó. Entonces, es ahí donde Sor Juana, ahorita, pues no sé qué opinas si nos damos un break antes de terminar este relato para leer uno de los poemitas de los villancicos a Santa Catarina, que son estos poemas feministas que les mencionaba. Vamos a Vulvas Parlantes. Vulvas parlantes. Érase una niña, como digo a usted, cuyos años eran 8/10. Esperen, aguarden, que yo lo diré. Esta, que sé yo cómo pudo ser, dice que supo mucho, aunque era mujer. Esperen, aguarden, que yo lo diré. Porque, como dicen no sé quién, ellas solo saben hilar y coser. Esperen, aguarden, que yo lo diré. Pues esta, a hombres grandes, pudo convencer que a un chico cualquiera lo saben volver. Esperen, aguarden, que yo lo diré. Y aún una santita disquera también, sin que le estorbase para ello el saber. Esperen, aguarden, que yo lo diré. Pues como Patillas no duerme al saber que era santa y docta, se hizo un Lucifer. Esperen, aguarden, que yo lo diré. Porque tiene el diablo esto de saber, que hay mujer que sepa más que supo él. Esperen, aguarden, que yo lo diré. Pues con esto, ¿qué hace? Viene y tienta a un rey, que ella le tentara a dejar su ley. Esperen, aguarden, que yo lo diré. Tentóla de recio, mas ella, Pardiez, se dejó morir antes que vencer. Esperen, aguarden, que yo lo diré. No pescude más, porque más no sé, de qué es Catarina para siempre. Amén. Glitter amargo. Alenka, luego de repente es un tanto complicado seguirle el ritmo a todo lo que es el barroco, a Sor Juana, pero sin duda, si nos tomamos nuestro tiempecito, vamos a ver todos esos guantes blancos que lanzaba, pues a toda una sociedad, Alenka. Era su especialidad, la bofetada con guante blanco, Frida. Es lo que yo opino de Sor Juana y que veo en todos sus escritos. Estaba muy cabrona, o sea, lo decía de una manera que, y justo lo que dices, Frida, es importante, es difícil de leer, o sea, aceptémoslo. Realmente son cosas que de pronto es como de, híjole, sí te tienes que dedicar un buen rato de pronto a tratar de entenderlo porque es complicado, pero una vez que lo abres, y es que eso también pasa con cierto tipo de poesía o cierto tipo de escritos, es como una gran revelación, una vez que la encuentras es como un gran premio y vale la pena. En el caso de Sor Juana, parece que es así de, ay, qué mamada, qué rebuscado. No, o sea, neta, ella no era choro, no había paja en lo que ella escribía, no había, aunque yo sé que es curioso decirlo cuando hablamos del barroco, pero dentro de todo esto no había paja, ¿sabes? O sea, todo era muy concentrado al fin y eso es lo que está muy cabrón de ella. Sí, Alenka, si quieres vamos cerrando un tanto esta conversación. Si quieres con la reflexión de cómo ver a Sor Juana si estuviera en nuestros tiempos. Y bueno, nada más una recomendación de Porrúa bastante económica. Porrúa se caracteriza por ser de una editorial mexicana que tiene clásicos, grandes clásicos, y dentro de ellos, con precios accesibles, es el Obras Completas de Sor Juana Inés de la Cruz, y ahí están pues bastante de su obra. También en descargacultura.unam.mx, si le ponen Sor Juana Inés, van a aparecer ahí muchísimos de sus poemas, claramente en una versión de audiolibro, ¿no? O sea, no lo tienen que leer ustedes, sino que lo pueden ir escuchando gratuitamente, descargacultura.unam.mx, e ir escuchando a Sor Juana. Digo, no en su voz, pero sí todo el texto leído, ¿no? Interpretado. Ahí yo lo escuché muchas veces, Free. A mí me ha gustado mucho escuchar la respuesta a Sor Filotea en descargacultura.unam. Me encanta porque es así narrado.
Les recomendamos en general descargacultura.unam porque luego también tienen conferencias muy interesantes que tienen reflexiones que te ayudan a entender un poco mejor estos textos. Es una maravilla eso. Pero sí, justo para hablar del final de Sor Juana, nada más me gustaría contarles un poco que lo que le pasó después de esto es que se le vinieron todas estas personas encima, todos estos hombres que le tenían esta envidia, y ella tuvo que escoger entre la Inquisición o retirarse de las letras. Esas son las dos opciones que le dieron, y ella afortunadamente y desafortunadamente, o sea, no escogió la Inquisición porque hubiera sido como muy terrible que haber terminado así, pero sí se terminó retirando de las letras. O sea, la obligaron, literalmente sí la sometieron, ¿no? Como mujer, que era lo que querían al fin, y la hicieron retirarse de las letras y tuvo que dejar de escribir, lo cual a mí se me hace algo muy fuerte, Frida, porque era lo que ella más amaba, ¿no? O sea, de su vida ya no podía seguir estudiando como lo había hecho, y además pues privaron al mundo, o sea, a ella la privaron de sus libros y al mundo lo privaron de Sor Juana, ¿sabes? Que me parece algo muy fuerte porque no puedo imaginar, murió bastante joven, como estábamos hablando, Frida, a los 40 y tantos años. 46 años. Así es, a los 46 años murió, y entonces no me puedo imaginar muy joven, Frida, ¿dónde hubiera llegado ella más adelante si se le hubiera permitido pues seguir con lo que llamaba? Y yo creo que no hay peor castigo de pronto, a veces hasta peor que la muerte. Yo creo que en parte también por eso murió joven, que te quiten lo que más amas en la vida. Sí, realmente es fuerte, y creo que por esta y muchas otras cosas es que soy atea en ese sentido de no creer, o no sé si atea, más bien de no creer en ninguna institución religiosa, porque tanto el cristianismo como el catolicismo en general, pues toda esta cuestión ortodoxa que viene a conquistar diversos pueblos desde los vikingos, Tenochtitlan, en todo este imperio que teníamos, todo el sur de América Latina, en fin, todos los países, África, ¿no? Por los británicos, en fin, todo este pensamiento que viene pues desde el César, yo creo, a acabar con la diversidad de dioses que hay y creencias, pues hace que se pierda conocimiento. Cuando quemaron la biblioteca de Alejandría, ¿no? O sea, tantas cosas que se han quemado, tantos mártires que han existido en diversas religiones por creer en su pensamiento y demás, y los han matado. ¿Por qué? Pues porque no era de acuerdo a lo que ellos pensaban de que existe un solo Dios y pues toda esta cuestión dogmática. Y bueno, ya para no entrar en estos temas darks de, de la censura histórica que se ha hecho a la diversidad de pensamiento, pues mencionábamos ahí nada más un guiño a que Sor Juana Inés de la Cruz ha estado en nuestra moneda nacional muchos años. En la moneda de 200 pesos o 2,000 pesos, no recuerdo bien, ahí aparecía Sor Juana, era una moneda dorada. Aquí tengo un billete de 1984, de 1,000 pesos también, donde estaba Sor Juana. Posteriormente, bueno, nos tocaba el billete de 200, y me parece que ahora ya la movieron al billete de 100 pesos. Entonces, bueno, Sor Juana sigue entre nosotros circulando en nuestro dinero nacional, pero bueno, yo creo que el mejor homenaje es poder revivirla mediante sus letras también. Sí, así es, y también que nos sirva también como inspiración. Algo que también me parece muy, perdón por volverme a lo darks, pero justamente en este poemita que les leí hace rato, hay una parte que dice, o sea, porque ella al final, al poder ya no dedicarse a lo que amaba, dice, tentó la de recio, mas ella pardiez. Pardiez quiere decir enfadada, mas ella pardiez se dejó morir antes que vencer. Esperen, aguarden que yo lo diré. Y eso es un poco, qué fuerte, ¿no? O sea, lo dijo y así pasó. Sor Juana murió de la epidemia que había en ese momento, aquí en México, que era el tifus, en 1695, a los
46 añitos de edad, Frida, y me hace pensar también en cómo se hubiera vuelto loca Sor Juana con el internet. ¿Sabes lo que hubiera sido para una mente así, poder explorar las posibilidades del internet? O sea, yo creo que, no sé si estoy muy dramas o lo que sea, pero de pronto pienso en cómo nosotros nos perdemos, ¿no? En nuestra cotidianidad o en el uso de las redes sociales como un todo del internet, y olvidamos que tenemos todo el conocimiento, no todo, como quedamos la otra vez, pero una cantidad de conocimiento de todo tipo enorme, y alguien que tenía la curiosidad y las ganas de perfeccionarse cada vez más, que tenía Sor Juana de descubrir. Es una lección enorme verla a ella, todo lo que hizo con lo que tenía, y cómo nosotros también de pronto también podemos utilizar más esta idea de buscarnos a nosotros mismos, ¿no? Y de perfeccionarnos a nosotros mismos y utilizar las herramientas que tenemos alrededor y el privilegio, porque nunca pensamos en el privilegio que tenemos. Claro, y eso es algo que hemos destacado de algunas mujeres que hemos abordado aquí, que varias han sido bastante privilegiadas y no se quedaron conformes de, ay, qué buena estoy ya, aquí me quedo. Es como, pues, si lo tengo, lo aprovecho porque no todos lo tienen y no me puedo quedar nada así en mis laureles, ¿no? Tengo que hacer algo. Entonces, creo que si tenemos poco, mucho hay que agradecer y hacer cosas positivas, productivas no para una sociedad particularmente, o sea, para ti misma, para tu círculo más inmediato, tu familia, tus amigos, no sé, tu comunidad, ¿no? Pero que puedas aprovechar el privilegio que tienen, porque cada uno de nosotros tiene, si nos está escuchando, tienen cierto privilegio. Exactamente, y de pronto verlo es importante. Y sí, y me gusta lo que dices de que, o sea, sí, Sor Juana estaba muy absorta en sí misma, ¿no? O sea, estaba absorta en sí misma, y eso no está mal, estuvo bien, eso fue maravilloso. Entonces, a mí, para la lección que me deja como es buscarse a uno mismo y darse ese espacio y aprovechar lo que tiene, el tiempo que tiene y las herramientas que tiene. Entonces, entre ellas, una de las que les recomendaría es buscar la Respuesta Sor Filotea de Sor Juana Inés de la Cruz, que es uno de los textos más hermosos y un manifiesto de feminidad, no quise decir, no de feminidad, un manifiesto femenino que se adelantó a siglos a lo que vendría después para las feministas. Ay, Alenka, pues ya se nos acabó el tiempo de lo que nos permite el iVoox. Entonces, pues ya, nos tenemos que despedir, cerrar, pero qué placer, qué gusto hablar contigo así tan rico, tan fluido, ¿no? De una mujer que admiramos, que sabemos que tesis, años de estudio han dedicado las grandes estudiantes de la obra, del legado de la vida de Sor Juana. Nosotros no estamos para competir con ellos, sino que queremos hacer una aproximación un poco más tranqui para ustedes que puedan interesarse en esta gran mujer. Así es, ha sido un placer como siempre, Frida Rebontulet, y también con todos ustedes. Coméntenos, compartan, abramos el diálogo ahí en las redes sociales, nos gusta conversar con ustedes, nos escuchar lo que opinan, leerles. Entonces, pues estamos en contacto y nos vemos a la próxima. ¡Chao! ¡Adiós! Glitter amargo.